vamos a discutir estrategias de exit and M&A. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas Maxi Menáchez, Federico Arismendi, Nicolás Zavala y el moderador nuevamente Diego Noriega. Fuerte aplauso. Fotos, sí, por supuesto. Hola, hola. Buenísimo. Uno de los grandes desafíos que teníamos esta semana era de traer contenido diferente a los que se escuchan generalmente en este tipo de eventos de emprendedores en Buenos Aires, en el interior del país, en otros países de Latinoamérica, que sobre todas las cosas hablan de lo inspirador, de los unicornios, de los fondos de inversiones, y está muy bien, y ojalá que haya más de eso, pero complementado con personas más terrenales que están con quilombos actuales y que cuenten cómo los resuelven o cómo expanden sus negocios, etc. Buenísimo el panel de recién, lo disfruté de a poco porque me tenía que salir y entrar, etc. Pero cuando veía me conectaba inmediatamente con ustedes y ojalá que podamos seguir conversando. Ahora viene otro panel que creo es un tipo de contenido fundamental para que los emprendedores que estamos aquí lo tengamos en mente, lo tengamos presente. Al principio decía, o bootstrapeamos una empresa y somos una pyme, o vamos por el camino de levantar inversión e intentamos construir un unicornio o una compañía de billones de dólares. En el medio hay otras alternativas. Y hoy tengo un panel que me gustaría que ustedes se vayan presentando, que comenten qué hicieron y en qué están hoy, y después hacemos el doble clic sobre este nuevo mundo de las adquisiciones, del cual poco se habla y es muy importante para todo el ecosistema emprendedor y de la innovación. ¿Quieres empezar? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Diego por la invitación y por el esfuerzo de organizar todo esto. La verdad que hay un montón de eventos esta semana y ser co-branding de ustedes en este evento, a nosotros también como gobierno nos suma mucho. Y ahí arranco a presentarme. Mi nombre es Nicolás Zavala, soy abogado corporativo, venía del sector privado, tuve una experiencia en la gestión pública anterior como subsecretario de Emprendedores en Provincia de Buenos Aires. Después volví a la actividad privada y ahora me volvieron a convocar. Actualmente estoy como subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires. Genial. Maxi. Hola, buenas tardes a todos. Lo mismo, yo me enganché más con tu post de cómo organizaste todo esto y todos los partners que tuviste que con el otro que habías contado en tu charla anterior de LinkedIn. Mi nombre es Maxi Menáchez, soy emprendedor en Endeavor. Hace muchos años inicié una compañía que la vendí en 2022. Hoy estoy trabajando del otro lado de la mesa, ayudando a emprendedores a hacer el camino por ahí de internacionalizar su compañía desde Manatech. También un placer haber trabajado esta semana con ustedes. Y bueno, yo particularmente hoy vengo a contar un poco lo que fue mi experiencia, ¿no? Y que es ese mundo medio que hay entre nada y parecería ser la gloria, la única gloria posible, que es ser un unicornio, hacer una IPO y demás. Excelente. Fede va a contar del otro lado. Bueno. Fede. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por invitarnos y felicitaciones por todo lo que consiguieron en la semana. Mi nombre es Federico Arismendi. Yo trabajo en el área de M&A para Accenture. Un poco con la invitación y la provocación de mi participación a contar un poco del lado de un actor corporativo, como veíamos el ecosistema de startups y de emprendedorismo, y cómo es el camino que nosotros vemos entre hacer un M&A para founders y para una empresa que toma madurez y se quiere insertar en una corporación.
¿Quieres empezar? Por supuesto. Contanos por un supuesto. poco, hacerle el doble clic desde ese lado. Por supuesto, creo que lo que siempre hacemos un poquito de énfasis es que un autor corporativo lo que ve es una historia de compañía y está atrás de un ADN transformacional. O sea, le gustan las historias de qué es lo que puede hacer una empresa para transformar su sistema o sus clientes y demás. Y eso creo que lo que más nos interesa, inclusive por encima de la performance de fundamentals, ¿no? O sea, la rentabilidad de la empresa es importante, los papeles son importantes, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes, por supuesto, pero más atrás, más importante de todo, es la historia y el ADN que tenga la compañía. Creo que lo que más seduce a una corporación como la nuestra es poder incluir un músculo que acelera, que es sano, tiene una cierta escala, y que puede contar una historia que puede ayudar a Accenture o a otro actor corporativo a ayudar a sus clientes. Creo que eso es lo que pasa. Y lo que también nos interesa, para ser muy francos y muy abiertos, es que nosotros vemos este tipo de relaciones justamente como es una relación, ¿no? Como una relación marital, digamos, o como lo quieran verlo. No es una transacción, Exactamente. un contrato de M&A, sino... En absoluto, en absoluto. Una por cuestión de ciclo, porque primero lo que nos interesa es conocernos, que las dos partes se conozcan entre sí, y poder entender qué es lo que hace cada uno y cómo sería la visión de futuro juntos. Y eso puede terminar, obviamente, en que nos terminemos juntando, integrándonos, y trabajemos juntos como socios, integrados completamente, pero en el medio hay un montón de cosas que pueden pasar. Y creo que ahí es donde ambas partes podemos trabajar activamente en vincularnos, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, no necesariamente necesitamos entrar en una charla con una empresa exclusivamente con el fin del M&A. Quizás podamos hacerlo antes, construir la relación, trabajar hacia un cliente o para un cliente juntos y hacer ese caminito de citas, diría, ¿no? Para usar la misma analogía, que puede terminar un M&A. Y eso es lo más importante de todos. Cuando un actor corporativo como el nuestro piensa en un M&A, piensa en una sociedad de largo plazo donde va a ser la casa de todo el talento de la gente que viene. Y eso es muy importante, porque nosotros lo que olfateamos y buscamos también en los founders y en el liderazgo de la compañía es que, y nos pasa siempre, es que el liderazgo esté muy preocupado por dónde va a ir su gente, ¿no? El liderazgo de la startup. Exactamente. El founder de la compañía siempre nos pasa, eso es algo feliz para decir de este ecosistema, es que es muy consciente de dónde va a dejar su gente. Y nosotros lo que podemos aportar en esa ecuación es una casa muy sólida, que abraza, que contiene, que tiene sus desafíos, porque es una empresa grande, recibiendo quizás a una que no tiene esa escala. ¿Tamaño de Accenture? Hoy día en Accenture estamos cerca de 13.000 personas, es una empresa mundial, estamos cerca de 750.000 personas, pero si lo vemos como tribus, Accenture tiene verticales, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de cada vertical son como submundos, son como un subuniverso, que es el que en definitiva va a albergar a una empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Accenture, por ejemplo, compra o se integra con una empresa mediana, no es que son los 13.000 empleados recibiendo a una empresa de 500 personas o de 400 personas o de menos. Es en realidad una tribu mucho más chica que tiene vínculos de práctica y comerciales y de operaciones más chica con una empresa que quizás sea igual o muy parecida. Entonces, el canal es como más cercano, ¿no? No estamos hablando de algo muy grande con algo muy chico y no es lo que buscamos. O sea, no es una transacción, es un vínculo en donde se van compartiendo y conociendo en el tiempo, quizás con pasos intermedios que se van sumando y aumentando la convicción de ambos lados de que hay un futuro común mejor que el futuro cada uno por caminos separados. Absolutamente. Gracias, Fede. Maxi, de Burranos del otro lado.
del emprendedor. Qué lindo era escuchar, cuando te estaba escuchando, qué lindo escuchar esa historia. Obviamente en mi caso no fue una adquisición de un corporativo. Sino un estratégico. Fue un estratégico, exactamente. Y naturalmente ocurren situaciones más cercanas por ahí a una transacción, ¿no? Digo, tanto el que adquiere como el que vende está vendiendo, vení a mi casa, mirá qué lindo lugar que tengo, el espacio que te voy a dar, lo bien que te voy a hacer sentir. Y vos por otro lado es, mirá, yo te voy a llevar esto, te voy a dar todo esto, voy a hacer que tu casa se vea mucho más lindo. Y después cuando eso se traduce a la realidad, dado que el periodo de tiempo que ocurre esa transacción es mucho menor a poder hacer ese camino donde vas conociendo, ¿no? Como una relación entre dos personas, ¿no? O una pareja que te vas conociendo, vas viendo qué gusta, qué no, hasta dónde tiras de la soga, hasta dónde no, qué te conviene, qué negociás, qué no negociás. En el caso por ahí de un estratégico es mucho más agresivo el tema, ¿no? Es mucho más corto el periodo de tiempo y esa relación por ahí es más superficial al principio, y cada uno está contando las cosas buenas que tiene y por qué trae a la mesa, ¿no? Porque al final del día uno de los factores que influye en una transacción es el número de inversores por atrás, etcétera, etcétera. Y la historia es distinta, pues después te encontrás con la realidad, ¿no? De lo que pasa dentro de la compañía, cómo se comportan, cómo se comporta uno, cómo se mezclan esas dos compañías y se convierten en una. Y ese camino lo hace ya estando adentro. Yo ya estoy viviendo en la casa del comprador y bueno, ¿no? Una cosa es lo que uno cuenta y termina siendo para el comprador y lo que el comprador te cuenta y termina siendo, que naturalmente siempre hay grises, ¿no? Y eso es por ahí lo que en mi caso fue por ahí decir, bueno, hubiese sido lindo tener un camino donde íbamos construyendo esto a lo largo del tiempo, pero por otro lado, ese camino, es más difícil por ahí en un estratégico que por ahí en un corporativo. Cuando estabas hablando del grises, interpreté que decías, había expectativas de ambos lados que por ahí o no se cumplen o que son diferentes a las realidades. Yo creo que expectativas que no se cumplen hay siempre, en cualquier relación que haya humana y comercial, incluso en una transacción. En este caso, yo creo que lo que nosotros buscamos, primero es qué buscábamos al momento de vender la compañía, ¿no? Digo, ¿por qué era relevante hacer esa transacción? Y en nuestro caso tenía que ver con, y hablaba en el panel anterior, apalancar nuestra compañía en una estructura y en un ecosistema mayor al que teníamos nosotros, lo cual le daba una forma a acelerar el crecimiento de lo que nosotros soñábamos, ¿no? Y el sueño tiene que estar compartido. Si el sueño no está compartido, es muy difícil que pueda funcionar. Entonces, con el sueño compartido, buscamos ese camino de decir, bueno, nuestra compañía va a poder crecer y desarrollar su visión mucho más rápido y mejor si lo hacemos apalancados en otro lado que si lo hacemos solos. Eso creo que ocurre y está ocurriendo y antes mencionaban, bueno, y la preocupación por dónde va a estar la gente. Creo que yo me volví loco los primeros 3 a 6 meses de saber que cada uno iba a tener el lugar acorde a lo que pensábamos o veníamos conversando y buscábamos como visión, y eso debo decir que ocurrió. Eso ocurrió y a mí me dejó muy, muy feliz y contento. Y después hay otras cosas que naturalmente no ocurrieron porque los negocios aparte son dinámicos. Digo, no es que uno cierra algo hoy y pasó mañana espera que siga de la misma manera. Y el flujo de la compañía cuando te adquieren es o te sumás al flujo de la compañía que te adquiere o te sumás al flujo de la compañía que te adquiere. Punto. No hay mucha más discusión. Gracias, Maxi. Nico, ¿qué nos puedes contar vos desde el punto de vista de tu experiencia pública, pero también de la privada, en este mundo de M&As aquí, en Argentina, en Buenos Aires? ¿Qué ves? ¿Cómo se lo potencia? A ver, volviendo, primero, está bueno hablar de último porque voy escuchando lo que van contando los primeros. A mí siempre me tocó en la vida, la experiencia profesional, yo trabajaba en un estudio corporativo, siempre yo hacía la estructuración del negocio. Lo que nosotros hacíamos, en algún punto, trabajamos los dos lados, con los grandes que querían comprar a los más chicos, pero también cuando volvía la segunda oportunidad a la actividad privada, con chicos para vender a los más grandes. Un tema que siempre notamos es que por ahí estaban avanzando hacia un acuerdo sin tener en claro lo que querían lograr. Es decir, están hablando de la compra de una compañía. ¿Ambos? ¿Ambos jugadores? Generalmente ambos,
Pero en algunos puntos, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo estructurar el negocio, cómo planificarlo, cómo, si el más chico estaba realmente preparado para ser invertido, para ser adquirido, ahí empezamos que había un montón de falencias entre lo que pensaron que iban a hacer y lo que realmente estábamos estructurando. Entonces, un punto que yo siempre le menciono, cada vez que puedo hablar con algún emprendedor que está en esta etapa, es definir bien qué es lo que querés lograr. Es decir, qué es lo que realmente te querés llevar de este acuerdo. Si vos realmente querés integrar una compañía más grande, si la querés vender directamente, si querés recibir capital, si te interesa te invierta en un determinado activo estratégico, que ha desarrollado un producto en particular y tener un socio de producto. Es decir, tener bien en claro qué es lo que se va a hacer para mí es fundamental. Y después en la estructuración, justamente qué es lo que se quiere. Se quiere adquirir el control mayoritario, se quiere adquirir un paquete accionario, se quiere adquirir, es decir, el fondo de comercio. Activos. Hay distintas maneras de estructurar un negocio que depende de la voluntad de las dos partes. Así que el primer punto que yo siempre veo es que la ventaja que tiene Buenos Aires tiene un ecosistema emprendedor impresionante. Y una gran ventaja que tiene es la gran capacidad de profesionales y el talento instalado ya en la ciudad de Buenos Aires de que saben cómo se estructuran negocios. Hay mucha experiencia, no por casualidad, 9 de los 11 unicornios de Argentina están en esta región metropolitana. Así que ese es un punto a favor que tiene Buenos Aires también con relación a otras ciudades de Latinoamérica. Es decir, acá, cuando algún emprendedor o algún grande empieza a buscar, siempre va a encontrar a alguien que sepa. Tenemos una red, decía en el panel anterior que nos estamos viendo en distintos eventos durante la semana, es decir, es muy generosa, uno se va presentando en otro, son muy generosos también en contar las experiencias. Así que ese es un punto que nosotros vemos en Ciudad de Buenos Aires. Y ahora de gobierno lo que queremos hacer es justamente potenciar eso, no dificultar, y no cubrir espacio que no le corresponde que lo tenga que cubrir el gobierno. Es decir, ahora somos un gran equipo, muchos venimos del sector privado, y lo primero que dijimos al planificar lo que íbamos a hacer en los próximos 4 años es no ocupemos espacios que ya lo está haciendo bien el privado, sí apoyar este tipo de eventos, por ejemplo. Te miro a vos, Diego, porque estuviste laburando muchísimo para que esto suceda. Tuvimos. Bueno, pero justamente hay un montón de eventos. La semana pasada estuvimos con la gente de Google, vamos a hacer algo con Microsoft. Es decir, hay un montón de privados que quieren hacer cosas y lo mejor que podemos hacer nosotros es potenciar eso. Y dar estos espacios donde facilitar el networking, facilitar la transmisión de experiencias, la transferencia de conocimiento y de experiencias también en este caso particular. Pero, sí, te di 2 veces que hiciste con el micrófono. Pero fundamentalmente es eso, la Ciudad de Buenos Aires tiene un ecosistema espectacular, hay que cuidarlo, hay que potenciarlo y hay que tratar de que cada uno demos lo mejor que tengamos desde el lugar que tengamos que cumplir. Fabuloso. Después te voy a preguntar como abogado sobre procesos de due diligence de M&As. Fede, quiero volver a vos y te quería preguntar, bueno, Accenture es una compañía global, gigante, y tiene muchos procesos de M&As. Me parece que es algo que sucede en todas las regiones, inclusive en Latinoamérica. Contanos un poquito de qué tipo de cosas miran en Latinoamérica y las cosas que vos ves como diferencia con otras regiones del mundo. Ok, es una buena pregunta. La compañía, en general las compañías que son de tecnología y que tienen mucha escala, tienen como tienen sus 2 caminos de crecimiento normales, ¿no? Que es el orgánico y el inorgánico. La parte inorgánica es parte de la agenda de crecimiento sí o sí. No puede haber un año en los que una compañía así no haga, no busque, ¿no?, asociarse y no busque alguna adquisición. Entonces, está en la agenda anual siempre, en todas las regiones, en algunas con más fuerza que en otras. En Latinoamérica en particular, diría que está muy enfocado, la actividad de M&A muy enfocada a empresas diría, escala mediana, chica a media, no quiero decir pyme, pero en ese ecosistema. Y quizás en mercados más clave o más grandes, me diría, como Estados Unidos, las transacciones son más grandes. Entonces acá hay una oportunidad para
startups y para pymes y demás, para realmente pensar en un futuro de exit como en M&A. No quiero hablar de umbrales, pero lo que suele pasar es que hay un mínimo de escala en el que una compañía, por lo costoso que es hacer un proceso de M&A y demás, que la compañía piense en poder adquirir. Entonces, quizás una empresa de 50 personas o con facturación menor a 5 millones de dólares, quizás, estamos hablando de lo oficial, ¿no? Por supuesto, quizás sea un poquito un problema y necesitamos algo un poco más grande, o ese sería lo mínimo, digamos. Eso sería como mala noticia, digamos, como donde se inserta un jugador corporativo, quizás la escala o la mínima escala es un limitante. Pero por otro lado, eso arranco por la mala, lo bueno es que a diferencia de otros mercados como el americano, donde son transacciones más grandes y demás, el foco está no en la performance, no en el EBITDA, no en el revenue y demás, sino en el talento. Y creo que es un poquito lo que Nicolás estaba contando acá. Si hay algo que Argentina y la región y demás tiene pero por escándalo nutrido y muy rico, es el talento, la capacidad de navegar cuestiones de gobierno, de economía y demás. Y eso cuando una compañía de afuera con capitales extranjeros mira a Argentina, lo ve como un músculo muy fuerte, muy sano, muy resiliente y obviamente quiere hacer continuamente cosas acá. Vos me preguntabas, me contabas qué es la diferencia, me preguntabas entre Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Pienso en Norteamérica porque es para nuestra compañía es como el mercado madre donde pasa todo lo de M&A. Mucho foco, de aquel lado quizás haya mucho más foco en rentabilidad, transacciones un poquito más rápidas, porque la madurez de las empresas allá quizás es un poquito más, hay más, digamos, hay más. Es matemática pura. Exactamente, es puramente eso. Y acá, para saltar el paso de niveles mínimos y demás, ¿qué es lo que está buscando una empresa como Accenture? Cualquier tecnología aplicada a procesos de cliente, de negocios industriales, data and AI, inteligencia artificial, quizás mucho de lo que tenga que ver con software development, ¿no? que está también con potencial de hacer offshoring, todas esas consultoría estratégica, todo ese tipo de cosas, obviamente Accenture las va a mirar y las está mirando, las está siguiendo. Y la manera en la que nos vinculamos con esas oportunidades es, en general, a través directamente de mandatos de gente que está pensando en eso y le da el mandato a un advisor, ¿no? o el mismo CEO toma el teléfono, ¿no? y se contacta con nosotros. Con lo cual, lo traigo porque me parece que lo que falta para nosotros, lo que vemos es que recibimos muchas cosas cuando están muy ordenadas y quizás nos hubiese gustado un paso anterior, ¿no? Porque es como que, creo que un poquito lo charlamos cuando estamos afuera, sentimos que muchas veces nos llegan las oportunidades como muy con el foco, con el tag de estoy buscando una salida de M&A. Y nosotros lo que decimos es, no necesitamos llegar a eso, no nos busques cuando estás, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, si nos buscas ahí, quizás nos perdimos un montón de tiempo de hacer cosas interesantes antes y nos perdimos de conocernos también, ¿no? Entonces, creo que ahí, si pudiese hacer de vuelta un pedido, sería ese. Genial, y es muy importante lo que acaba de decir Fede. Los emprendedores tenemos la tendencia a tomar una decisión y entonces a buscar el fit perfecto para un momento específico, lograr esa transacción buscada. Y lo que están diciendo desde el otro lado es, vamos a conocernos antes. Hay mucho por recorrer e inclusive llevarlo a distintos tipos de vinculaciones o relacionamientos que nos potencian. Muchas gracias, Fede. Muy importante esto que sumas. Maxi, tuve también la suerte, en mi caso fue suerte, creo que en el caso de ustedes fue más método, insistencia, tiempo en el exit. Volví a Córdoba el año pasado, en diciembre, una conversación con amigos de Endeavor y ángeles inversionistas,
Y cuando le contábamos la tesis de Squads, que apunta a hacer early exits, probablemente no para la escala de Accenture, pero sí para algunas corporaciones, entre 5 a 10 millones de dólares, cuando estamos entre 1 a 3 millones de dólares de facturación anual recurrente. Y me decían, ¿sabes que el último M&A que vi en Córdoba fue el de Alamaula hace 13 años y medio? Y lo publiqué en LinkedIn y saltaron un par de personajes, de emprendedores, a decir, no fue la última. No fue así, hubieron esta y aquella. Lo que pasa es que no le dieron luz. Claro. Y contás con los dedos. Pero no voy quizás a la falta de transparencia o a la falta de contar que pasó esto. Y después en Estados Unidos este año hablábamos con JP Morgan, en la parte de M&As, hablábamos con Silicon Valley Bank, hablábamos con Delphort Startups y nos decían, los emprendedores tienen vergüenza de hacer exits porque no lograron hacer el IPO. Cuando estabas hablando estaba pensando esa misma palabra, la palabra vergüenza, ¿no? Yo creo que en general, no voy a hablar de mi caso, pues digo, no lo quiero centrar en mí, pero en general los que cuentan su exit o su M&A y demás, lo que no sea un IPO, son aquellos que creen que llegaron a un hito importante para comunicar. Por otro lado, y conozco casos, hay emprendedores que llegan a la etapa de exit como un momento de decir, bueno, no logré lo que quería, entrego el valor que tengo por lo que sea que tenga cambio y no lo sienten como un hito. Y por ende, creo que tiene que ver con algo que vos mencionás constantemente, ¿no? Lo difícil que es contar lo que es un fracaso. Y no logré a donde quería llegar. Y llegué a ese punto, y ese punto para otro puede ser, ¿viste? Todo el mundo mira al otro y dice, uy, yo quería tener ese éxito. Bueno, creo que la vergüenza tiene que ver con esta dificultad de contar que algo no te salió como esperabas, y por eso no se comentan tanto, ¿no? Y los que sí lo comentan es porque lo sienten como un éxito, ¿no? Que es la típica, la comunicación del éxito y oculto el fracaso, ¿no? Lo dijiste objetivamente, ahora decilo subjetivamente qué piensas acerca de eso. Y el impacto que tiene o no en el ecosistema emprendedor. Bueno, yo en particular, ¿qué pienso? Pienso que para mí un éxito en cualquiera de los casos es un hito en sí para una compañía. Porque cambia radicalmente y para mí está bueno contarlo porque hay que contar qué pasa el día después. Por otro lado, debo ser honesto, entiendo perfectamente a aquellos que no lo quieren contar y es doloroso por ahí contarlo, en espacios públicos por lo menos. Mi opinión puntual sobre qué pienso de si vale la pena o hay que contarlo o no, yo creo que sí, porque al final del día lo que termina ocurriendo es que siempre hablamos, y no lo digo negativamente, ¿no? Pero siempre hablamos de los mismos 5, 7 o 10 unicornios y parecería que ese es el único objetivo y el único resultado posible a esperar de una compañía. Y para mí un M&A, una adquisición de estas características, y lo asocio mucho a lo que comentaban antes, ¿no? Las estrategias de desarrollo de las compañías. Es una estrategia de desarrollo de la compañía llegar a ese punto, digo, apalancándose en otro o saliendo a ser parte de algo más que no es solo su propio startup. No contarlo hace que se pueda generar una generación de emprendedores que piensen que es todo o nada y cualquier gris en el medio es malo o negativo o te tiene que dar vergüenza si llegaste hasta ahí. Así que para mí contarlo, como se habla hace muchos años, ¿no? Contar los fracasos como un proceso de mejora y aprendizaje hace que todos puedan contarlo. El que lo siente como un fracaso, insisto, para mí no es ningún fracaso. Aquellos exits que son, bueno, me la saqué encima y recibí, no sé, acciones o un mal valuation o no logré, si quería hacer un cash out, no lo logré hacer. Bueno,
vale la pena contarlo porque no deja de ser un momento para mí importante y de un cambio de juego para que todos los emprendedores puedan decir, bueno, hay muchos caminos de salida posible, no hay uno solo. A veces nos ponemos en discusiones con Máximo centrado en discusiones públicas sobre algunos posteos y la visión acerca de Messi, el fútbol y el impacto del fútbol en nuestra sociedad. Se armó un quilombo con un post que puse. Una conversación nuestra empezó a aparecer un montón de personas a opinar después. Pero después la seguimos por privado y lo lindo es discutir, por ahí no estando de acuerdo. De eso me acuerdo que fue la conclusión. Ahora, en esta sí estoy de acuerdo, que tiene un impacto negativo en la sociedad, en términos de, sobre todo en la sociedad nuestra, la tecnológica, la que está impulsando la innovación, porque ante un exit se da una vuelta y hay founders que quizás no ganaron lo que querían ganar, pero que ganaron dinero y que ganaron mucha experiencia. Y ese aprendizaje, a mi modo de ver, no le pertenece solamente a esa persona, a ese grupo de founders, le pertenece a la sociedad. Le pertenece a sus clientes, a sus colaboradores, le pertenece a los futuros emprendedores, a los futuros líderes, como recién hablábamos. Y sobre todo también a potenciales inversores que ven que el ecosistema es dinámico. Si no, de nuevo, ves una operación cada 13 años y dices, no, yo como inversor en ángel, ni en pedo, si no voy a poder salir, o tengo una chance en decenas de miles de poder salirme. Sí, por ahí lo que cuesta ahí es que, viste, estamos muy acostumbrados a que el capital disponible que hay es capital de gente que ya hizo este camino, entonces tiene el ojo para hacerlo, y nos privamos de traer otros tipos de capitales que existen, que se van a otro tipo de negocio, por esto, por decir, bueno, acá no hay una salida, en algún momento quiero capitalizar esto, decir, bueno, no voy acá, voy a un mercado que conozco, tiene un éxito, el real estate o lo que sea, y solo aquellos que invierten en este mundo son los que conocen que existen esos éxitos. También creo que es una falta de, o sea, un emprendedor pierde la oportunidad de decir, hey, di la vuelta y estoy disponible, ¿no? Entonces, wow, dicen un montón de otros emprendedores o de gente que está en la corporación. Este grupo de founders tienen una experiencia mucho más elevada de la mayoría de los founders que hay en el mercado. Vamos a ver en qué está pensando para su próxima etapa. Entonces, creo que hablo de la transparencia que debería existir cada vez más en este ecosistema que, como poníamos el ejemplo recién, a veces siente vergüenza de contar las cosas que suceden en la realidad. Gracias, Maxi, por todo, inclusive las discusiones sobre fútbol. Nico, desburrarnos un poco acerca de un proceso de due diligence y qué necesitaría hacer en los pasos previos, como contaba Fede, desde el punto de vista del relacionamiento, pero vos desde un poquito del lado más formal. ¿Cómo debería prepararse el emprendedor en términos de data room? ¿Con qué has visto en dónde hay falencias y puntos de optimización? Mira, como buen abogado te voy a decir depende. Depende cuál es la visión de la empresa también. Es decir, si hay una empresa local enfocada al mercado local es una cosa. Si es una empresa que ya está pensando en mercado regional, o por ejemplo Estados Unidos es otra. Es muy importante en caso de que estemos pensando en una estrategia regional, los derechos aplicables, porque hay algo que por ahí no se le presta demasiada atención, pero no son las mismas regulaciones en todos los países. Las mismas palabras no tienen el mismo significado, el mismo peso en un país que en otro. Y una redacción que por ahí la bajaron en un contrato formulario, la incluyeron en un acuerdo, en un preacuerdo y lo firmaron, en alguna jurisdicción puede tener un efecto vinculante y eso se puede llegar a ejecutar en algún lugar y en otro no. La buena fe no se presume en todas las legislaciones. Es algo que nosotros acá en Argentina decimos, bueno, si estamos negociando en la etapa precontractual se presume la buena fe, así que no te voy a dar información falsa. En otras jurisdicciones no pasa eso y es responsabilidad de la otra persona recibir la información y verificar la veracidad de esa información. Y entonces por eso son tan importantes estos procesos de due diligence. Básicamente es la debida diligencia que tienen que tomar dos partes al contratar y básicamente en el caso de un M&A es identificar bien qué es lo que se va a adquirir y en las condiciones en las que se va a adquirir. Cuando se arranca generalmente hay tres etapas, el pre-closing,
el closing y el post-closing. Es decir, el momento de firma de un contrato, de, por ejemplo, un compraventa o un contrato de transferencia de acciones, por ejemplo, es un hito importante, pero no es el único hito en este proceso de adquisición en la compañía. En este proceso pasa mucho lo de ir conociéndose, lo de ir invitándolo a la casa, de mostrar cómo está la casa. Generalmente ahí se le empieza a hacer todo un estudio de los contratos vigentes, los contratos ya ejecutados, riesgos legales que hayan quedado de algún contrato anterior, desvíos contractuales, nómina de empleados, riesgos laborales en un mercado como Argentina, un mercado muy regulado, sea Argentina o cualquier otro mercado. Generalmente inversores de afuera le prestan mucha atención a las contingencias de los riesgos laborales, tributarios, vínculo con funcionarios públicos, con el Estado, en la participación de licitaciones, en Estados Unidos la FCPA, o acá la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo esos riesgos se trasladan luego a la compañía adquirente. Entonces todo este proceso de due diligence es justamente identificar todos los riesgos asociados a la compañía target, te decía que ella se va a adquirir, y una vez que esté bien hecha esa matriz de riesgos, está en la negociación de las dos partes de qué hacemos con cada riesgo. Es decir, lo asumimos, lo externalizamos a través de un escrow, un contrato de seguro, lo que fuere, lo eliminamos directamente o le ponemos un precio. Ese precio generalmente es una evaluación de las acciones de la compañía a vender. Por eso, antes de llegar a ese estadio, nosotros cuando trabajamos más con emprendedores o con empresas más medianas, antes de ir a una instancia de inversión o de empezar a tentar al mercado con la posibilidad que te adquieran, nosotros siempre hablamos de fortalecer el emprendimiento o la compañía. Es decir, cuando nosotros tengamos que ir a esa instancia o acompañar a un emprendedor a una ronda de inversión, a una instancia de adquisición, tiene que estar lo más sólida posible. Es decir, toda esta identificación de riesgos, mitigación de estos riesgos, es un trabajo previo que tienen que hacer los emprendedores antes de empezar este proceso. Porque el gran causante es si el proyecto es bueno, si la gente que integra ese proyecto es bueno, si hay talento ahí, la operación se va a terminar realizando. Pero es muy probable que te devalúen el precio. Y el precio te lo devalúan porque pensaste que una SRR era lo mejor, o que una sociedad anónima o una SAS o lo que fuere, sin pensar en la estructuración, sin pensar de qué manera va a recibir ese capital, sin pensar en los impuestos asociados a determinada transferencia. Por eso siempre digo que una vez que se identifica cuál es el negocio, qué es lo que se quiere hacer, recurran a profesionales, que hay un montón de profesionales que saben de estos temas, porque el éxito que va a tener la operación, el éxito más personal, ¿no? Más subjetivo, en gran parte responde a estos pasitos previos que podrían haber sido tomados anteriormente. Una preguntita para que me la contestes cortita. ¿Qué es escrow? Es básicamente disponer un fondo en garantía para el saneamiento de una situación o el vencimiento de una fecha o el ocurrimiento de determinado evento. Entonces una parte, por ejemplo, el 5% del precio de venta de las acciones, la ponemos en garantía en un banco hasta que se solucione ese riesgo o que prescriba ese riesgo. Si prescribe o se soluciona el riesgo, el comprador toma ese 5%, por ejemplo. Esa palabra me enteré cuando la vi en un papel recién. Y creo que aquí tenemos la oportunidad de aprender desde antes. Contratar abogados cuando estamos empezando compañías es muy costoso, especialmente Nico. Pero no únicamente Nico, sino todos. Pero creo que es una cuestión que todo emprendedor tendría que tener en cuenta, especialmente si es que piensa que en algún momento se va a salir de la compañía o que tiene la posibilidad, como una de sus posibilidades el éxito. Gracias, Nico. Maxi, quiero volver a vos. ¿Querés saber cómo se vive un due diligence? Dale. Dale. Pero justamente te iba a preguntar qué cosas aprendiste y cómo, si tendrías que empezar de nuevo, que seguramente vas a arrancar otra cosa, ¿qué harías y qué no? Mira,
tengo que ser honesto y acá voy a decir una cosa muy, muy personal. Yo tuve la gran suerte y el gran placer de emprender con una Sally y un Nacho. Hay que tener una Sally y un Nacho. Digo, tener eso te da dos herramientas muy poderosas. Eran mis socios, son mis hermanos de la vida, digo, creo que para siempre, y fue una de las cosas más maravillosas que me llevó la compañía. Y somos tres que venimos del palo de ingeniería. O sea, éramos, no sé, un cuadrado al cubo, literalmente diría. Entonces, desde el día uno siempre estuvimos muy obsesionados con ser muy prolijos. O sea, nosotros soñábamos con una inversión, soñábamos con un exit o un hito de esas características desde el día uno, ¿no? Entonces, cuando empezamos, teníamos un contador familiar y lo primero nos dijo es, bueno, si tienen esa visión, no empiecen siendo una SRL. Fue el primer consejo que recibí. Por más de que te cueste más una SA, sea un poco más pesado llevarla adelante, digo, te va a dejar mejor posición, no sabes si estás a 1 año, a 5, a 10 o a 20, pero digo, tenés mejores chances. Entonces, desde ese lugar siempre fuimos muy obsesivos y debo decir que hemos hecho una especie de MBA de la calle, ¿no? Porque yo, sin ser abogado, aprendí un montón de cosas legales que sé que no tengo que hacer. Sin ser contador, aprendí un montón de cosas. ¿Tuviste que aprender? No, tuvimos que aprender, si tengo para contar historia, tuvimos que aprender fuerte y con situaciones muy duras encima, partiendo de la base de que éramos 4 socios originalmente y un socio falleció en el camino. Y no estábamos preparados para eso. Entonces teníamos que recomprar esas acciones de alguna manera, con un familiar o un hermano que fallece y negociar con la familia. Que no está obligado a vender, que no teníamos acuerdo accionista, digo, aprendimos fuerte. Pero cuando nos pasaron esas cosas y llegamos a nuestro momento de tener un due diligence, nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos fue prepararnos para ese momento. O sea, no sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero estábamos preparados. Habíamos contratado una compañía, se llama Lantra, que básicamente nos ayudó a tener claro en papeles, duro, blanco sobre negro, cuáles eran nuestras ventajas, nuestras fortalezas, cómo estábamos estructuralmente, los liabilities, los ingresos, bueno, todos los aspectos que tenían que ver con lo que en definitiva en due diligence contaba Nico que se termina haciendo. Entonces, nosotros cuando llegamos a esa instancia teníamos toda la casa bien limpia, en orden, todo pipí cucú para que el comprador diga que, o vea que valía la pena, pero particularmente para nosotros saber que si teníamos que cambiar algo, teníamos que prepararnos para eso y teníamos que accionar en consecuencia. De hecho, nosotros llegamos al due diligence con un juicio laboral acá en Argentina, ¿no? Y aún así estamos preparados. Si era parte del número, sabíamos, les pusimos, le pusimos un riesgo, un valor, un potencial daño hacia el comprador si eso ocurría y terminó quedando en un escrow, obviamente. Así que debo decir que siempre tuvimos esa necesidad de saber que cualquier papel que firmamos entendíamos lo que estábamos firmando y eso hacía que nos metamos mucho. Y de la época que no existía ChatGPT. De la época que no existía, claro, no existía el iPhone a ese nivel, ¿no? Entonces, nada, no tuvimos grandes problemas en ese sentido, pero por un tema diría, de personalidad nuestra y de orden nuestro. Pero naturalmente la mayoría de los emprendedores no veo eso, no veo que tengan esa obsesión. Digo, le pregunté, ¿qué firmaste? Y no sé, el abogado me dijo, lo firmé. Y está fantástico confiar, ¿no? Pero digo, es una oportunidad de aprendizaje, entender qué está pasando, que sí, que no, y especialmente con los posts. Lo que terminás firmando en una transacción con los reps, todas las obligaciones que tenés que seguir teniendo con el comprador y con la compañía, por ahí, no sé, 6, 12, 24 meses después de la transacción. No es que terminó ahí y se acabó. Y entender qué eran las cosas que podían ocurrir y qué estábamos firmando nos dejaba bien claro a nosotros, digo, dentro de qué espectro nos podíamos mover y dentro del espectro que no, porque nadie llega a esa situación y después quiere meter la pata, o sea. Dale, Nico. Te agrego algo muy chiquitito porque justo ayer en Endeavor me lo contó un emprendedor. ¿Alguien conoce lo que es una cláusula MAC? Bueno, mira, ahí hay uno. Es muy del derecho anglosajón, que son las cláusulas previstas para el post,
de si hay un cambio material adverso, el comprador se puede retirar de la operación. Y había pasado un emprendedor que había firmado, acá en Argentina, cambió el gobierno y se retiró el inversor. Y entonces dice, pero ya habíamos firmado. Sí, pero había acá una clausulita que decía cambio material adverso y te aplicó esa cláusula. Y no sabía ni siquiera lo que había firmado y se quedó, él había vendido, había brindado, todo, pero finalmente le dio posibilidad al inversor de retirarse de la inversión. Sí, por eso los contratos formularios están muy bien y demás, pero asesórense en lo que van a firmar porque te puede cambiar. Inclusive, tenemos que cerrar y quiero cerrar con Fede. He escuchado de muchas, decenas de transacciones acordadas de palabra que no se terminaron dando por justamente lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Y muchas otras, muchas más, en las cuales tienen un monto, una fecha estimada, etcétera, para recién después entrar en abogados y el timeline se te extiende interminablemente porque es prácticamente empezar a cero del punto de partida, ¿no? Entonces no es necesario o no es suficiente, perdón, que solamente esté el acuerdo económico o el acuerdo de palabras, sino ir muy preparado como contaban los muchachos. Fede, me gustaría terminar con vos y que nos hables un poquito más del valor estratégico que le traen las startups potencialmente a corporativos o el mismo Accenture. Y si vos ves algunos disparadores en donde los founders nos podamos preparar para quizás tener más posibilidades de que una compañía nos adquiera. Sí, lo que creo que un actor corporativo ve es frescura, es ganas de enseñar y de hacer cosas nuevas rápido, y por ahí lo que trae la corporación es una estructura muy armada, un poquito más lenta, y lo que trae un startup y una empresa así pujante y creciendo es justamente más velocidad, más flexibilidad para adaptarse a cosas nuevas. Y para ser muy honesto también, la empresa grande sigue modas, ¿no? Entonces por ejemplo, para poner un ejemplo muy burdo, pero hace 2 o 3 años estábamos hablando de metaverso y todo el mundo todas las empresas querían buscar cuestiones de metaverso. Ahora cambió, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, muchas veces lo que también pasa es que van cambiando, ¿no? Van cambiando esas. Entonces es difícil decir, para mí, si me preguntás, digo, yo soy un emprendedor y quiero vestirme para un M&A de corporación. Es muy difícil la fórmula porque dentro de 2 años podemos estar hablando de algo distinto. Y más en tecnología. Entonces, yo me aferro a lo que hablaba antes de la capacidad de transformar para el cliente y demás, de adaptabilidad, estar conectado con las nuevas tendencias. Y creo que Nico hablaba un poquito de cómo, qué es lo que ve cómo nosotros vemos, qué es lo que buscamos en una empresa. Y hablaba un poquito de prolijidad. Maxwell un poquito dijo pipí cucú, que entendí también que era un poco de eso. Y eso es muy cierto, que nosotros necesitamos ver una empresa que funciona y que tiene todo el currículum vitae como para integrarse a una empresa más grande y que empiece a correr. Entonces, si me preguntan un poco, por ahí me estoy saliendo de lo estratégico, pero voy un poquito más a lo operacional. En un due diligence o una cosa, o en un proceso de eso, ¿qué es lo que más le interesa a una empresa? Bueno, riesgos laborales está correcto, rentabilidad o el P&L para que sea sano, que tenga una historia detrás. Pero también, por ejemplo, continuidad de negocios, porque nosotros lo que vemos es, hay un negocio que están dando con clientes, con contratos y demás. Necesitamos saber que eso puede mantenerse por lo menos en un corto o mediano plazo con las cláusulas que están acá. Entonces es muy importante que prepararse cuando se vincula comercialmente con clientes, tener esa cabeza. O cuando se están acercando a un hito,
tener esa cabeza, ¿no? de poder entender que ese mismo contrato lo van a ver con otros ojos, ¿no? Con unos ojos de continuidad, con un poco más enfocados. Y, a ver, me empujás a decirte, por ejemplo, estratégicamente, qué es lo que está buscando una compañía grande hoy día, o por lo menos Accenture. Diría, tecnología aplicada a procesos industriales, todo lo que tenga que ver con soportar una industria que es de activos intensivos, como puede ser robótica, ¿no? Eso está muy en boga. Data and AI, por supuesto, sigue siendo muy importante. Y software development también, porque tiene potencial de offshore, esto lo charlamos. Y también hay, pero quizás no está muy vinculado con el ecosistema de tecnología, pero consultoría estratégica también sigue siendo, insisto, por ahí no es este palo, por decirlo de una manera, pero sigue también siendo una prioridad para la compañía y ahí es donde estamos buscando. Bueno, espectacular. Quedaría hablando horas, porque más allá de que lo disfruto hacer con los tres, creo que estas conversaciones son muy necesarias aquí. Así que aparte de agradecerles, quiero hacerle un pedido. Y es que se animen a armar este tipo de conversaciones, quizás más íntimas, en mesas redondas, pero que sigamos conversando de esto porque es un motorizador y un dinamizador de que esta economía, la de Buenos Aires, la de Argentina, la de Latinoamérica, está más viva que nunca y que el potencial es inmenso, que ángeles inversionistas, que VCs pueden hacer múltiplos, que founders se pueden ir súper contentos. A mí me cambió la vida hacer los 3 exits que hice. Uno menos importante, menos de $100.000, otro menos de $1 millón, otro 5.5 millones de dólares. Entonces, creo que es importante que el emprendedor lo tenga en la agenda. Y hoy, como decías vos, Maxi, creo que está mirando los dos extremos, ¿no? O la vendo por billions o IPO, o tengo una pyme aburrida que mejor ni contarla porque no es cool. Muchísimas gracias, señores. Un honor haber moderado este panel.